Monseñor, en pocas palabras, ¿qué es el mes misionero extraordinario? Yo creo que el mes misionero es en pocas palabras, es una gran ocasión para redescubrir la naturaleza misionera de nuestra fe. O sea que cada uno está llamado en su propio ambiente a ser misionero, o sea, testigo de su fe. Yo creo que el mes misionero sirve para toda la Iglesia para redescubrir este aspecto de su propia fe personal, pero al mismo tiempo descubrir que yo no vivo mi fe solo, sino que estoy en una comunidad más grande, que es la comunidad de la Iglesia Católica, que es una comunidad universal. Entonces, que mi fe también tiene que ver algo con los más lejanos, con los que viven su fe en África o en Asia, y a compartir también esa fe con ellos y con los que no la conocen. Luego hablaremos de esos dos polos, sí. Pero mientras tanto, cuando usted presentó esta iniciativa a los obispos, usted se quedó muy contento de su acogida. Ahora, sí. ¿Qué podemos hacer aquí en España para ayudar a los bautizados a que se sientan precisamente enviados a la misión? Sí, yo vine el pasado noviembre aquí a hablar con los obispos sobre el tema, me invitaron y yo estoy muy agradecido a los obispos que me invitaron a hablar a ellos sobre ese tema, y fue un encuentro muy fructuoso, me parece. Y lo digo porque he visto que aquí en España hay muchas iniciativas de preparación, pero también de celebración de ese mes misionero. Las posibilidades, siempre yo lo digo, las posibilidades son diferentes, o sea, hay muchas, depende también de la creatividad de cada director, de cada obispo. Empieza con el hecho que se puede rezar para la misión, y también que pues, se pueden hacer iniciativas concretas para la misión, como una misión de jóvenes o como una misión en un país de misión. O sea, las iniciativas son muchas, depende mucho de la creatividad de cada uno. Pero son iniciativas, entiendo, llamadas a perdurar más allá del mes. Lo que a mí me gustaría es que por lo menos en cada país, en cada diócesis, por lo menos una de esas iniciativas se quede también para el futuro. De forma que el mes misionero, que es un mes misionero extraordinario, pero deje sus huellas también en el futuro. Porque esa dimensión misionera no es solamente, o bien, esa naturaleza misionera de la Iglesia no es solamente para un mes, sino que es para siempre. Si entendemos bien el lema propuesto por el Papa y también lo que se quiere con este mes, se trata de que la fe madure, y como usted dice, una fe madura es una fe que sale a la misión. Si ahora tenemos cierta crisis en el envío de misioneros, ¿es porque nuestra fe no está suficientemente madura? Eso lo dice muy claramente el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Redentoris Missio, que la crisis de la misión es una crisis de la fe. Y yo estoy convencido, yo lo he dicho varias veces, que la misión es como la fe madura, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe madura se implica en comprometerse, se implica en difundirse, se implica, el Papa Francisco y también el Papa Benedicto hablaban del hecho que la fe es una fe que se comparte por atracción. O sea, la fe atrae, y una fe puede atraer cuando es una fe consciente, madura, cuando es una fe viva. Y por eso hay una relación estrecha entre la fe y la misión, ¿no? Porque la fe madura se convierte automáticamente en un testimonio. Y el testimonio es en sí mismo ya una misión, una forma para hacer conocer la propia fe. ¿Y por qué no está resultando atractiva entonces la fe? ¿Por qué muchos se alejan de la fe? Hay muchas razones. Hay muchas razones que un poco están dentro de la Iglesia, un poco están fuera de la Iglesia. Tal vez es también un poco nuestra responsabilidad que hemos vivido la fe, o también hemos pasado la fe más como una forma de moralismo que como una forma de relación personal con Jesucristo. Que la fe se ha visto más como un sistema de reglas de vida, más que como un encuentro personal con el Señor, ¿no? Y yo pienso que eso es un poco lo más débil, lo que más ha influido en esa
distancia que a veces uno ve con la Iglesia. Pero al mismo tiempo tengo que decir que se ve en muchos países, también en países occidentales, un redescubrimiento de la fe, no en formas, digamos así, de multitudines, pero sí en forma de personas que redescubren la importancia de la fe. Y según mi parecer, yo pienso que en el futuro ese redescubrimiento va a ser aún más fuerte. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad de grandes movimientos, de redes sociales, de grandes masas, y el testimonio personal del cristiano se puede diluir. Entonces, para muchos Jesucristo es un desconocido. El desafío en este ambiente, ¿cuál es? Sí, eso es verdad que la sociedad ahora es mucho más móvil, digamos así, del pasado, y que también el trato personal es mucho más difícil que en el pasado. Pero eso no significa que no haya contacto personal, ¿no? Eso no significa que no haya relaciones personales y a través de la relación personal tendría que pasar ese testimonio de fe. Y pues claro, hay que encontrar nuevas formas también para anunciar el Evangelio, aquí en nuestros países como también en los países más lejanos. Pero sí que se encuentran formas, por ejemplo, una cosa que mucho más que en el pasado se hace, son las misiones por la calle. Lo sé de Francia, lo sé aquí de España, de Italia, o sea, hay nuevas formas que se desarrollan según las necesidades del tiempo. Volvamos entonces a ese binomio de misión aquí y misión allí, que a veces parece irreconciliable y que en la propia Iglesia a veces se plantea como una oposición, ¿no? Sí, sí. ¿Hay oposición o realmente son...? Yo, como decirle, por primero hay que decir que la misión ad gentes, o sea, la misión a los que no conocen Jesucristo, de verdad, no está solamente en continentes lejanos, sino que está también aquí. Yo siempre digo, si sales por la calle y preguntas a la gente, a los jóvenes, sobre todo, que no tienen que tienen menos relación con la iglesia, quién es Jesús, no sé qué respuestas van a salir. Pero no por su culpa, sino que porque simplemente no lo conocen. Muchos tienen una idea, más una idea del Señor que no una relación personal con Él, que es cosa muy diferente, ¿no? Entonces, en este sentido, se hace más importante la misión ad gentes, no solamente como decía, en países lejanos, sino que también aquí en nuestros países. Pero hay que añadir dos cosas. La primera es que, como decía usted, ninguna iglesia local puede ser iglesia local sin una relación íntima con la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque no hay iglesia local sin iglesia universal, como no hay iglesia universal sin las iglesias locales. Pero no se puede hacer como un contraste entre las dos, porque las dos viven en el mismo lugar juntas, o sea, no se pueden dividir. No se puede decir, aquí está mi iglesia y la iglesia universal es otra cosa, ¿no? Las dos se encuentran juntas en la iglesia. Y el ejemplo más claro es que el Papa es el Papa por todos los lugares, en España, en Italia, como en India o como en Gabón o en Guatemala. O sea, ahí, sobre todo a través de la persona del Papa, se ve que la Iglesia es una porque tiene ese trato universal. Y por eso cada diócesis local tiene también una responsabilidad para la Iglesia universal.
Aquí es también uno de los desafíos para nuestras obras pontificias misionales, o sea, de despertar este sentido de responsabilidad que el obispo y la diócesis tienen por la Iglesia Universal, para la Iglesia Universal. Exactamente porque están conectadas, no solamente conectadas, están íntimamente conectadas. Es un desafío porque cuesta a veces incluso a los obispos entender esa dimensión. Sí, pero yo pienso también que el dar algo en personas, en energías, en tiempo, también en dinero, el dar algo siempre tiene un fruto, porque esa es la ley del cristianismo, que dando uno recibe. Entonces, que la iglesia local dando recibe por los medios que el Señor conoce, pero esa ley del dar para recibir, esa es una ley que vale también en la relación entre iglesia local y iglesia universal. Pero quería añadir otra cosa, que la missio ad gentes en países lejanos tiene también un desafío personal, o sea, que el misionero que se va a países lejanos da un testimonio de cómo el Evangelio cambia la vida. O sea, hay también una forma de, digamos así, de dejar su país, de dejar su familia, de dejar sus cosas, que da un testimonio de cómo el Señor y cómo la misión que el Señor te confía es más grande de lo que tú tienes, de lo que tú eres acostumbrado. O sea, hay este aspecto, digamos así, existencial en la misión a gentes en países lejanos que no hay que olvidar. Y por eso yo pienso que una cosa como esa se puede entender solamente como vocación que el Señor da. O sea, es el Señor que llama a una vocación misionera, en este sentido también más de compromiso total de la persona o de la familia, porque una de las cosas que están surgiendo, y como decía antes, hay también formas nuevas de misión, o una de las formas nuevas de misión es que hay no solamente personas individuales que se van, sino que son familias que van de misioneros a países lejanos. Y sí, son las nuevas formas que el Señor da para responder a las necesidades del tiempo. El magisterio nos enseña, ¿no?, que la Iglesia es misionera por naturaleza, sí, pero tal vez en el Papa Francisco la SOMP, la misión evangelizadora, tenga como un aliado especial porque él insiste mucho en esto y pone a la misión, sí, como paradigma, ¿no?, de toda Exactamente. Su primer documento, que fue la Carta Apostólica Evangelii Gaudium, es como el paradigma de su enseñanza, es como su primer documento, entonces le da también una orientación a su pontificado, y ahí se ve muy claramente, y lo dice también el Papa claramente, que el aspecto misionero que la actividad misionera es paradigmática para lo que la Iglesia hace. Y el Papa insiste en esto. Yo creo que es como un signo de los tiempos que el Papa ha entendido, o sea que la Iglesia tiene que, como le gusta decir a él, tiene que salir, tiene que irse hasta la gente porque esa es su misión. Esa es su misión. La Iglesia no es para sí misma, sino que la Iglesia es para que el mundo crea. Y el Papa Francisco insiste muchísimo en esto, y claro, para nosotros también en las obras misioneras pontificias es un aspecto importante, porque nos sentimos apoyados por el hecho que el Papa quiere la misión y quiere que la Iglesia sea una Iglesia misionera.
El Papa ha dicho a los jóvenes en algún encuentro pues, que no se queden, precisamente lo que usted está diciendo, en el sofá, que salgan. Sí. Esta ocasión del mes misionero puede ayudar también a reforzar en los jóvenes esa vocación misionera. Yo espero que sí, y espero que se encuentren también formas para involucrar a los jóvenes en este mes misionero, como me han dicho que pasa, por ejemplo, aquí en España con las misiones en verano para jóvenes, sí. o con la vigilia misionera, o como me han dicho de otros países que organizan una semana misionera para los jóvenes en el mes de octubre. O sea, hay iniciativas exactamente para involucrar a los jóvenes, de forma que los jóvenes también puedan descubrir su vocación. Yo espero que ese mes misionero va a ayudarles también, no es solamente que se haga algo para los demás, sino que puede ser importante para descubrir, pero que tal vez el Señor me llama a ser misionero, a mí mismo. Y, o sea, puede ser una forma también para descubrir su propia vocación. Por eso el sínodo del año pasado sobre los jóvenes era un sínodo sobre los jóvenes y su vocación, porque no podemos mirar a los jóvenes solamente desde un punto de vista sentimental, sino que también tenemos que mirarles con la responsabilidad que ellos mismos tienen para la Iglesia y para el mundo. Los oyentes de Radio María son gente acostumbrada a rezar, sensible a la Iglesia, como todavía estamos a unos meses del mes. ¿Qué les puede decir para animarles en la oración, también animarles a estar muy atentos ese mes a lo que nos diga la Iglesia de cara a la misión? A mí me impresionó el Papa Francisco, que muchas veces, también a mí personalmente, me ha dicho que y también lo ha dicho a nuestras obras misionales, la actividad más importante que podemos hacer para la misión es la oración. ¿Por qué? Porque el actor principal de la misión es el Espíritu Santo. O sea, y no es casualidad si la fundadora de las obras pontificias misionales, la Pauline Jaricot en Lyon, empezó exactamente rezando para su hermano misionero. O sea, es la oración que está a la base de las obras pontificias misionales. Y una de los deseos que tengo en mi corazón en vista del mes misionero es que se pueda descubrir, según lo que nos dice el Papa Francisco, se pueda descubrir la importancia de la oración para la misión, que se puedan encontrar también formas, por ejemplo, en las parroquias o en los grupos para rezar para la misión, el rosario misionero, por ejemplo, ¿no? O la oración que el Papa ha preparado para ese mes misionero. La oración es un elemento fundamental de ese mes misionero, y quizás que muchos puedan utilizar esta ocasión para descubrir la necesidad de la oración para la misión. Muchas gracias, Monseñor. Gracias.